Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más, un vídeo totalmente diferente a lo que suelo hacer, que son vídeos de un minuto en formato Reel o formato TikTok. En este caso es un vídeo totalmente distinto, totalmente diferente, donde vamos a hacer una tier list que ha puesto la cuenta de Twitter Bellingham Pacense, donde vamos a analizar, junto a mi padre, Buenas tardes. José Manuel Castaño Mata, que seguramente muchos lo conoceréis porque sale en el programa Jugador número 12 de José Luis Vela. Y como he comentado antes, vamos a hacer una tier list calificando a los jugadores según nuestra opinión personal, nuestra valoración. Más que buenas tardes, hola a todos. Así que sin más preámbulo, vamos allá, ¿vale? Aquí están las tiers, por si no sabéis lo que es una tier list. Aquí están diferentes calificaciones, el mejor, sobresaliente, 8, 7, 6, 5, suspenso, dimisión. Y no han podido hacer nada y nosotros vamos a ir colocando, en este caso, a jugadores, entrenadores, directivos, en fin, protagonistas de la actual campaña que ha sido un fracaso del Club Deportivo Ajo. Entonces, para eso está. Así que, cuando quieras, comenzamos ya. Pues, Empezamos, Pichu, cuando tú quieras. empezamos por orden. El primero aquí es Bermúdez. Así que, a ver, Bermúdez, ¿en qué tires se pondría? Bueno, pues Bermúdez, teniendo en cuenta el talento que tiene, la calidad y que es un jugador diferencial, pero le ha faltado continuidad porque ha tenido momentos en los cuales psicológicamente se ha descentrado y como hemos dicho muchas veces, se enfada consigo mismo. Bueno, pues yo le voy a dar un 6 porque Bermúdez puede dar mucho más. Yo estoy de acuerdo, Bermúdez al final es un jugador que a principio de temporada prometía mucho, donde ilusionó mucho a la afición, porque el año pasado estaba en el Llanovense, la categoría superior en segunda red, donde había destacado. Y yo creo que todos esperamos un poquito más. Yo creo que nadie duda del talento de Bermúdez, cuando está inspirado, cuando está concentrado. Para mí, no sé si es el mejor de la plantilla, pero está en el top 3. El problema de Bermúdez es cuando psicológicamente no está bien, se enfada consigo mismo, se enfada con sus compañeros, y eso al final le perjudica tanto a él como al equipo. Por lo que yo también estoy de acuerdo, le vamos a poner en el 6. Venga. Perfecto. Siguiente, este de aquí es Fran Miranda, el capitán. Bueno, pues Fran, teniendo en cuenta que es un jugador con muchísima experiencia, su edad, su liderazgo dentro del campo, que ha sido como la voz del entrenador dentro del verde, y que físicamente ha aguantado bastante bien la temporada y se ha consolidado en su posición, yo le daría un 7. Sí, yo estoy de acuerdo. Fran Miranda al final es un jugador muy veterano, 37 años, donde su labor dentro del campo era muy importante, pero también fuera del campo. Quizás yo creo que no está muy contento de cómo se ha dado la temporada a nivel de fuera del campo, porque ha habido algunos escándalos que después comentaremos con algunos jugadores. Pero yo estoy de acuerdo, en este caso le ponemos también aquí un 7 al capitán Fran Miranda. Siguiente, Sergio Tienza, el portero del equipo. Hombre, Sergio Tienza, con los datos objetivos, que me parece que nada más que han encajado 4 goles. Sí, otro. La seguridad que transmite y la confianza tanto a la defensa como a la afición en general cuando él está en el campo. La pena ha sido las lesiones, ¿no? Yo le daría pues, un sobresaliente le daría un 9. Sí, a nivel deportivo no hay ningún tipo de duda de los tres porteros que han pasado por el Badajoz esta temporada. Para mí el que más me ha gustado personalmente ha sido Sergio Tienza. La pena es eso, las lesiones que al final no le han permitido tener la continuidad que todos deseamos, pero cuando está dentro del campo se ha notado una barbaridad, por lo que Sergio Tienza estaría aquí en el sobresaliente, un 9. Un poquito más hacia mi derecha, con la cámara. Siguiente, este de aquí es Lobato. Lobato. Wow, Lobato ha hecho un temporadón. O sea, es un jugador que venía de jugar en Cacereño, en segunda red, que no teniendo un físico en el sentido de altura clásica y corpulencia como los centrales tradicionales, ha tenido una actitud sobre el terreno de juego buenísima. O sea, yo no voy a decir que sea el mejor, pero le voy a dar otro 9. Sí, Lobato para mí la defensa venía del Cacereño, segunda red, quizás un central lo que se le pide es eso, Lobato, no un jugador que con el balón en los pies sea muy bueno, quizás le costaba un poquito cuando tenía el balón en los pies, pero a nivel defensivo, vaya dar, ha sido un muro, se ha notado mucho, la intensidad que tenía. Para mí, no recuerdo fallos grandes suyos donde la temporada, Día quizás al diocesano. Diocesano, aquella que casi nos cuesta un gol, pero bueno, no fue gol, gracias a Dios, porque la tiró fuera, pero que coincido, también se le pondría un sobresaliente. Siguiente jugador, Gustavo Quezada. Otro jugador top
Gran fichaje y además se le ha notado un compromiso con el equipo brutal. Lo ha dado todo, se ha desfondado, ha terminado fundido la temporada, jugador Valladar indispensable y llegó ya con la pretemporada avanzada, que le costó trabajo entrar en la dinámica de competitividad. Yo le daría un 8. Sí, al final Gus fue un jugador que al principio le costó mucho, llegó más tarde al equipo, recuerdo las primeras jornadas donde lo vi jugar en el Ibero, que a mí personalmente no me gustaba, se comentaba mucho la grada, pero ha ido de menos a más, se ha hecho con el puesto, titular indiscutible en el centro del campo, y al final es verdad que acaba un poquito mermado la temporada, pero para mí ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada, por lo que iría aquí en el 8. Siguiente jugador, David Calles. Pues una de las sorpresas agradables, jugador de la cantera de la ciudad, desde pre-Benjamín estaba en el Club Deportivo Badajoz, después de su paso por Montijo y por algunos clubes más, creo que estuvo en Olivenza también, Sí, estuvo ¿no? en Olivenza en aquel año con Chechu, con Jesús, Sí, el año de espejo de Miguel que se Espejo, metió en exacto. playoff. Yo pienso que ha sido una de las sorpresas agradables, jugador se ha hecho dueño de su banda derecha, ha cumplido de sobra. Yo le daría un sobresaliente. Sí, al principio de temporada yo creo que no esperábamos tanto de David Calle. Estaba Adán Gurriel en ese lateral derecho y al principio todos pensábamos que el que iba a ser el titular era Adán Gurriel. Pero al final David se hizo con el puesto y titular indiscutible, lateral derecho. Yo no sé si es un sobresaliente, estoy dudando entre el 8 y el 9, pero vamos a ponerlo en el 9. Si no recuerdo mal, lo hemos comentado antes, David Calle estaba en Olivenza hace 2 años con Jesús y con Bermúdez. Sí, Estaban los tres en el Olivenza, en ese Olivenza que se metió en playoff y casi tuvo que subir a segunda red con Miguel Espejo entrenador. sí, señor. Siguiente, Alex Alegría, jugador discutido, donde los haya. Alex Alegría, cuya calidad es indiscutible. Ha ido también de menos a más, sobre todo se ha mejorado mucho a raíz de la llegada de Borja, Sí. se complementaban bastante bien. En la fase final del playoff, cuando lo ha ido sacando en las segundas partes, David González, media hora, ha rendido top. Para mí ha sido el mejor momento suyo. Y creo sinceramente que es un jugador diferencial sabiéndolo usar, sabiéndolo usar. A lo mejor el error que se ha cometido, porque tampoco había mucho más, era sacarlo de inicio. Yo pienso que Alex Alegría un 7 se lo merece. Alex Alegría es un jugador que nadie duda de su calidad, que a mí me han comentado algunos jugadores de vestuario que Alex Alegría es el mejor jugador a nivel técnico del equipo. El problema es que le ha costado mucho el inicio, sobre todo hasta la llegada de Borja. Es verdad que cuando ha llegado Borja Domingo se ha complementado muy bien con él, pero bueno, vamos allá con, hemos dicho un 7, estoy de acuerdo, un 7, una pena, podría haber sido el mejor, pero al final se queda en el 7. El siguiente de aquí es Adán Gurdiel. Uf, suspenso, Sí, suspenso. Yo pienso personalmente que Adán no se ha recuperado de la lesión que sí. tuvo. Adán Gurdiel, recordamos, ya estuvo la temporada pasada, lo ficharon del Sabadell, que estaba en primera red, como estuvimos en segunda red, fichó, pero no pudo jugar nada porque se lesionó, tuvo el año completamente parado, volvió esta temporada en tercera ref y todos pensamos que iba a ser un jugador top, pero no ha sido así. Yo creo que no se ha recuperado bien. Al final la Vizcaya le ha quitado el puesto y una pena, suspenso. El siguiente es Dani Cordero. Una decepción porque yo en Dani tenía puesta la esperanza de que fuera lateral izquierdo indiscutible, titular, que Alex Herrera no iba a poder con él, esperaba mucho más dentro del campo de él, me ha decepcionado mucho suspenso. Sí, aparte de Dani Cordero también sale la foto del gol del Giranense en el 90. Al final es un fallo en la marca suyo que nos cuesta la eliminación. Es muy duro decirlo, pero todos esperábamos más de Dani. Y al final Alex Herrera con 35 años que tiene le quitó el puesto. Para mí la temporada de Dani es suspenso. Ojalá la temporada que viene, que va a seguir si Dios quiere con nosotros, pueda redimirse y pueda estar en un sobresaliente. Ginés. Bueno, pues Ginesito, yo lo quiero mucho, a él, a su familia, lo conozco, como tú ya bien sabes, desde que iba contigo al colegio De los 3 años. y jugaba contigo en los pre-benjamines. Es el mejor central que teníamos en la plantilla por cualidades, o sea, más completo, físico potente, va bien por arriba, sabe jugar al fútbol, tiene fuerza, tiene carácter, pero entre la mala suerte, por un lado, porque tuvo una lesión que se Sí. rompió la nariz, que eso es mala suerte, el no haber sabido gestionar los dos partidos del diocesano y a lo mejor no haber sabido valorar lo que era el estar aquí, me da un poco de rabia lo de Ginés, pero
lo siento mucho, Ginesito. La temporada tenía que haber sido tu gran trampolín y al final se ha quedado en... Uf, te voy a dar un 5 por los goles que metiste, pero esperaba mucho más. A mí me da mucha pena porque a principio de temporada yo creo que todos estábamos de acuerdo de que Ginés era el mejor central, o por lo menos hasta el día de Villafranca, que fue el partido previo al día de Extremadura en casa, que me acuerdo que ganamos 0-2 en Villafranca y que incluso marcó gol. Todos estábamos de acuerdo de que Ginés era el mejor central, con diferencia. Pero ahí se lesionó, estuvo 2 meses de baja, después se juntó el diocesano, las expulsiones y al final la expulsión del día de Azuaga también. Ha salido la foto de las expulsiones, por lo que una pena, se va al final, causa baja, le deseamos de aquí la mayor suerte posible a Ginés. Lo Sí, conozco por hace 3, supuesto que le vaya fenomenal. yo le conozco personalmente hace 3 años y me da muchísima pena. Al final de la temporada se queda un 5 y podía haber sido de sobresaliente perfectamente. Al final, por X o por Y, se queda un 5. Santi Luque. Un jugador de mucho talento, jugador con un bagaje ya y una experiencia que ha tenido buenos partidos, donde, bueno, recuerdo el día del Pueblo Nuevo, hacía hasta centros Sí. increíbles y tal. Pero luego también ha habido momentos en los cuales físicamente yo le he visto que le ha costado mucho, era casi siempre un cambio, tenía que haber sido un poquito más diferencial, discutido, le voy a dar un 6 porque podría haber dado más. Sí, para mí ha sido un poco como plof, me ha quedado con ganas de más. Yo creo que al principio todos esperamos un poquito más de él, pues al final no sé si ha sido por la edad, porque tenía 32 años, también en redes sociales se hablaba mucho de que no es un jugador demasiado profesional fuera del campo, y al final tiene talento de sobra, pero sacan un 6 y nos hemos quedado un poquito fríos, esperando más de él. El siguiente jugador, David Grande, fichaje que hubo en invierno, que bueno, ahora comentaremos qué tal su paso por aquí. Bueno, pues yo creo que David no lo vamos a saber. Yo creo que no nos lo van a decir. Ese jugador está lesionado. Sí. Ese jugador está lesionado desde enero. En aductores, me dijeron a mí. Bueno, no lo sé. Esto es un poco que me llega oficiosamente. Entonces lo dejo en no han podido hacer nada porque yo no le he visto nada. Sí, es un jugador que a mí también, esta temporada estaba al principio de temporada en un equipo italiano, de cuarta división italiana, y yo miré un poquito las estadísticas y no había jugado ningún minuto, ningún partido con el equipo italiano que ficha en agosto. Había estado también en años anteriores en el Cacereño y la afición de Cáceres decía que era un gran delantero, estaban muy contentos con él. Y es verdad que al final aquí, como tú dices, estaba lesionado, no ha podido rendir, también había ya 2 delanteros como era Alegría y Borja, no sé, yo creo que no han podido hacer nada. Seguirá el año que viene, no es un jugador que se baja, ojalá se recupere bien de su lesión y podamos disfrutar de él la temporada que viene. El siguiente es Jorge Pérez. Pues suspenso. Sí. Jorge empezó prometiendo, recuerdo el golazo que le metió al Arroyo, incluso polivalente en su banda, jugando a veces en aspectos defensivos, como lateral izquierdo, otras veces, pero al final se ha quedado en nada. Es un jugador que se ha ido diluyendo y no ha aportado el equipo nada cuando parecía que podía ser un jugador titular. Sí, para mí es un jugador que ha ido claramente de más a menos. O sea, al principio jugaba, incluso llegó a ser titular varias jornadas. Y de buenas a primeras, no sé si está relacionado o no, pero desde que hubo el caso Montori, que después comentaremos, dejó de estar en convocatorias. O sea, directamente, no es que estuviese lesionado, es que no estaba en convocatorias y no hemos sabido nada de él ni lo que ha pasado con él, por lo que es un jugador que la temporada es de suspenso y ojalá le vaya bien en su futuro club. Sí, por supuesto. Alonso. Hombre, Alonso para mí ha sido una agradable sorpresa porque veníamos de una temporada donde Miguel Narváez fue un jugador pues indiscutible y muy bien valorado por su actuación, sobre todo en la segunda vuelta del año pasado. Y Alonso era ese portero de la cantera que siempre solemos tener, muy joven, con experiencia en División de Honor, pero su primera experiencia senior, muy disciplinado, jugador que se le ve con cabeza, frío. Entiendo que el gol que recibe contra el Jerez le perjudica mucho. También hay otro gol del Jaraíz y de Villafranca que también le han minado un Sí. poco su posibilidad de jugar, pero Alonso yo para mí tiene futuro, tiene que estar, yo le doy un 7. Sí, yo estoy de acuerdo, estaba pensando también en darle un 7. Jugador que empezó de titular hasta que se recuperó Tienza, después en el día de Jerez Tienza se lesiona nada más empezar el partido y sale él, y es verdad que ese día pues saldría un poquito frío porque el partido fue un poquito de esa forma y recibe un gol donde claramente Alonso puede hacer más. Y eso provocó justamente que en enero el club fichase al siguiente jugador, a Alejandro Quesada, que está aquí.
Pues Alejandro Quesada, que pintaba muy bien, un portero de 1,90 m, Sí. un portero que viene de segunda red. Es verdad que con mala actuación en la primera vuelta. En el Moscardó Se creo que Moscardó, la ponía Moscardó, sí. donde encajó muchos goles en muy pocos minutos. Le he visto falta de confianza, le he visto mal en juego aéreo, le he visto inseguro, transmitía inseguridad a los centrales. O sea, es un jugador suspenso. Sí, a mí un portero que al principio, por la pinta que tenía, al final un portero de 1,94 que venía de segunda red, todos esperábamos mucho de él. Pero es verdad que yo el primer partido que lo vi fue en Olivenza, que ganamos 1-3, y el gol que nos marca en Olivenza, para mí, con todo el respeto del mundo, Alejandro Quesada puede hacer muchísimo más. Ha habido partidos donde decíamos a la grada, por favor, que no tire la puerta, porque no tiras en la puerta, la gol. Los goles de Jerez. Los goles de Jerez, para mí, hay 2 goles del día famoso de Jerez, que Sada puede hacer muchísimo más. Sí. Y al final se recuperó Tienza y automáticamente nada más recuperarse Tienza, quien jugó fue Tienza. Por lo que es jugador suspenso, que además no seguirá aquí la temporada que viene. Mucha suerte, Alejandro. Pero a nosotros nos ha quedado bastante frío. Sí. El siguiente, Jesús. Jesús sobresaliente. Sí, estoy de acuerdo. Sobresaliente porque Jesús ha sido un descubrimiento. Junto con Calles, ese perfil de Calles también. Sí, en la misma línea de David, además jugando fuera de su posición, porque sí. Jesús venía como pivote, donde está Fran Miranda. Le falta quizás, a mi gusto, demasiado ya conservador. O sea, un paso hacia adelante, un poco más de fútbol, un poco de mejor salida de balón, pero desde luego uno de los mejores este año. Sí, al final Jesús empezó la temporada como centrocampista, como pivote, pero por diferentes cosas al final acabó de central, y me acuerdo hace un par de semanas en la tertulia de La Voz del Vivero con Soleto, donde uno de los invitados fue Jesús, y se le preguntó respecto a eso, si estaba más cómodo él jugando de central o de centrocampista. Y él comentaba que a él le gusta más jugar de centrocampista porque es su posición natural, pero que todo el mundo le decía que jugaba mejor de central. Y la verdad que como central ha rendido perfectísimamente, renovación merecida. Sí. Y ojalá pueda continuar muchos años aquí en el Badajoz, porque además un tío pacense de la ciudad. Sí. Que, vamos, un tesoro de la cantera. Sí. Ahora, Alex Herrera. Hombre, pues a Alex Herrera también le tengo mucho cariño, ¿no? Porque es un jugador que bueno, es una institución en el Club Deportivo Badajoz, con una salida que ha tenido del club inmerecida totalmente. Ha rendido bastante bien hasta que las fuerzas no le han dado para más. Es un tema de edad o de físico, o de que es muy exigente ser lateral con 35 años, que creo que tiene. Sí. Pero Ale, teniendo en cuenta todo un poco, yo le daría un 7. Sí, un jugador que al final ha durado hasta lo que ha podido. Ya, por desgracia, no sigue aquí de una forma un poquito de esa manera como se lo han comunicado desde el club. La verdad es que empezó bien, pero al final se vio el día de Llerena que pidió el cambio porque ya físicamente no aguantaba más. No sigue en el Badajoz, yo creo que va a dejar del fútbol, vamos, salvo que siga jugando en algún equipito en tercera o en primera división. Sí, para matar el gusanillo. Pero ya a nivel profesional, como está ahora, ya no, por lo que ya le a centrarse en su nueva etapa. Y se merece que el club le dé una salida con como se merece a la trayectoria que ha tenido. Según comentaba José Manuel García Mata, que conocido en Twitter como CDBstat, perdón, Alex Herrera es desde 1905 que se fundó el club, el 14º jugador con más partidos en el primer equipo. Y encima es un tío de Badajoz que ha jugado en 3 etapas diferentes. No se puede enterar de su salida en un comunicado de la misma forma que se entera Santi Luque o Jorge Pérez, con todo el respeto del mundo, Santi Luque y Jorge Pérez. Pero no podemos poner en la misma balanza a Alex Herrera con esos jugadores, por lo que él incluso tiene que haber comunicado de otra forma y haberlo descrito como una leyenda se merece. Sí. Y ojalá el club haga algo para poder y contar con él para las categorías de la academia. Sí, porque es entrenador, está en otros clubes de la ciudad, al final es un tío muy válido. Son personas que tienen que estar en el club siempre. Para la academia, encima es profesor creo que de educación física. Está cualificado para la academia del club para trabajar con los chavales de sobra. Jorge Barba. Pues un jugador que yo conocía de referencias en el Cacereño, que tiene muchísimo nivel, ha tenido que tirar de él como el jugón del equipo para el centro del campo. Ha tenido a lo mejor, sobre todo fuera de casa, en algunos momentos en los cuales no ha tenido esa continuidad en su juego, pero también es comprensible, pero desde luego para mí es un sobresaliente. Sí, para mí Jorge es un jugador muy técnico, jugón. Cuando yo más lo he visto, casi lógicamente el Nuevo Ibero, a mí me ha encantado, pero es verdad que estamos en tercera red, que aquí el Nuevo Ibero es una excepción. Lo normal son campos como el que vimos en Llerena, en Pueblo Nuevo, en Jerez. Y un jugador de Jorge, como Jorge Barba, con sus características, no destaca tanto, pero a nivel técnico, a nivel temporada, para mí, sobresaliente sin ningún tipo de duda.
Ahora vamos con Agustín Izquierdo. Bueno, pues Agustín, hijo del legendario jugador que ascendió a segunda A con el Badajoz. Y entrenador también. Y entrenador que fue. Pues es un jugador que si le quitáramos el día de la Extremadura cuando lo colocó de lateral derecho Luis Oliver. Hay que entender el contexto de ese día. Contra Dieguito, si le quitamos ese momento, yo recuerdo cuando jugó contra el Jerez, que sustituyó a Lobato, no se notó para nada, siempre que ha salido nunca ha cometido un error, ha tenido pocos minutos, bien es cierto, es un jugador recién salido de juveniles este año, primer año de senior como Dani Cordero, pero las cosas como son, lo poquito que ha jugado, salvo esa jugada puntual, no ha fallado nunca. Pero no ha conseguido participar, no ha conseguido tampoco convencer en el día a día a los entrenadores. Entonces, le voy a dar un 6 porque no ha tenido esos errores que le podían haber tirado por tierra a la continuidad en el club, pero bueno, hay que ver este año, a ver qué la decide. Este año va a volver a tener otra oportunidad. Yo aquí no estoy muy de acuerdo, yo le daría un 5. Para mí, por ejemplo, no ha hecho mejor temporada Agustín que Ginés, por ejemplo. Y es verdad que ha cometido pocos errores, pero el error que cometió fue un error que al club le costó una derrota, por así decirlo. Además, le costó una derrota, fue el penalti contra Dieguito. Va a continuar en el Badajoz, este año ha tenido poquitas oportunidades, ojalá la temporada que viene sea la suya, también un año más mayor, con más experiencia, y logra y pueda convencer a Juan Marrero de poder ser titular, porque al final es una persona de Badajoz, y que joven, que se cuida, que tiene una buena familia, que lo va a proteger, en fin. Por lo que es un jugador que esperamos mucho de él y ojalá la temporada que viene sea la suya. Sí. Vamos ahora con Borja Domingo. Borja ha sido la agradable sorpresa en cuanto a fichajes, bueno, en el mercado de invierno, por supuesto, porque vino Alex Quesada y vino David, no hay color. Jugador con un compromiso, una entrega, lo ha dado todo, se ha adaptado rápido, se le ve encantado de estar aquí, valora lo que es estar en el Club Deportivo Badajoz. Pienso jugador top. Yo pienso que puede ser para mí el mejor. Sí, para mí, sin ningún tipo de duda, ha sido el mejor de la temporada. Y aparte de dentro del campo, fuera del campo, una persona que vive en Don Benito y que viene todos los días de Don Benito a Badajoz, que luego encima, aparte, se está preparando posiciones para el futuro y que siempre llega puntual, nunca ha llegado tarde, nunca ha dado ningún problema, que dentro del campo nadie lo discute. Bueno, quizás el día de Jerez, lo que pasó el día de Jerez con la expulsión, pero bueno, ese día fue un... Hasta el mejor escribiendo de Chamorrón. Claro, pero para mí Borja Domingo es el mejor jugador del equipo, tiene contrato, seguirá la temporada que viene y junto con Alegría tenemos de cara a esta temporada que comienza. Dos delanteros top. Dos delanteros que son, vamos, diferenciales top. Y ojalá nos permitan quedar campeones y ascender una vez a segunda red. Vamos ahora con Jairo Vaz. Bueno, Jairo es que ha jugado muy poco. Claro. Y lo poquito que ha jugado, bueno, no lo ha hecho mal, pero no te permite valorar, no ha marcado ningún gol. Lo importante es que está ahí, que va a estar, que es un jugador de la cantera, de los que necesitamos muchos ahí, porque el club tiene que tirar de la cantera por economía y por todo. Pues yo le voy a quedar en un 5. Yo es que lo pondría a la altura de David Grande porque no han podido hacer nada. O sea, un jugador que ha jugado algún rato, pero yo no lo puedo valorar porque yo no... Por ejemplo, la gente, me acuerdo que el día de Castro lo puso en banda David Grande. David González. Y la gente decía, pero ¿cómo le ponen banda si es un jugador que yo lo veo todos los fines de semana con el juvenil y es delantero centro? Yo es que eso no lo puedo decir porque yo no he visto jugar a Jairo Vaz. Y ojalá la temporada que viene pues esté en dinámica de primer equipo, que juegue mucho, tenga participación con el primer equipo y lo podamos ver. Pero pues no podía hacer nada. Yo lo pongo en no podía hacer nada, que es como no calificarlo porque no puedo calificarlo. Vámonos ahora con Ander Montori. Ander Montori venía como un jugador top de refuerzo para la delantera y que tenía que haber sido Borja Domingo y en la primera vuelta. O sea, jugador que esperaba muchísimo de él, que personalmente me ha decepcionado muchísimo, no por lo que haya hecho fuera del campo, que eso sería además sumar o echarle más gasolina al fuego. Yo, futbolísticamente, un suspenso claro, Ander Montori me ha decepcionado muchísimo. Yo me acuerdo en pretemporada que jugamos un partido en Calamonte donde marcó un doblete. Empezamos la Liga Grande de la Olivenza, que creo que marcó también gol él. Venía del Hospitalet, de la tercera división catalana, siendo el Pichichi, uno de los máximos goleadores de la categoría. Todos pensábamos que iba a ser lo que ha sido Borja Domingo en enero, pero luego por unas cosas o por otras se junta además la situación extradeportiva, suspenso clarísimo y bueno, le deseamos lo mejor a Montori en su nuevo equipo, en el Peña Deportiva. Que haya aprendido de este año. Y ojalá allí pues pueda destacar, pero aquí en Badajoz encima
de los que más cobraba de la plantilla, suspenso, claro. Y vamos ya con el último jugador, que es Antonio Pavón. Bueno, pues Antonio Pavón no ha podido hacer nada. Claro. Se lesionó, espero que se haya recuperado 100%, que haga una buena pretemporada y que pueda aportar todo aquello que se presupone que puede darnos en la banda derecha. Sí. Y que es un jugador también joven, de Fuente de Canto. No, Monesterio. Ah, de Monesterio, de la Tierra también, que son de estos jugadores que si están bien por edad, por físico, y yo creo que también por talento, pues pueden hacer que la banda sea una banda fuerte. Al final lo importante con Pavón es que se recupere bien, que no tenga prisa por volver a jugar a fútbol. Esta temporada obviamente no ha podido hacer nada y desearle lo mejor. Va a continuar la temporada que viene sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de presión y ojalá se recupere bien y haga lo mejor posible. Y ya hemos terminado con los futbolistas. Vamos a analizar ahora primero a los entrenadores y después vamos a analizar un poquito también a las directivas, ¿vale? Empezamos con el que ha terminado como entrenador, que es David González. Bueno, pues David llegó con poco tiempo, desconocedor del grupo extremeño, un señor, muchísima educación, un talante inmejorable, ha hecho lo que ha podido, pero no ha tenido tiempo. No, yo pienso que David no era la persona adecuada y bueno, ha hecho lo que ha podido. Yo lo dejaría, bueno, no ha conseguido el objetivo de ascender porque va en suspenso. Sí, al final a David cuando lo traen es para subir el equipo y si no consigues el objetivo, suspenso. Aunque bueno, la verdad es que es una situación muy complicada porque lo traen desde, estaba en paro creo, desde Navarro, sí. Lo traen a falta de 6 jornadas, más el playoff, con la situación que había. El equipo fue verdad que ha mejorado bastante cuando está él, por lo menos la afición se ha sentido más identificada con el equipo, pero él mismo lo comunicó cuando terminó el partido en Girona en rueda de prensa, que al no conseguir el objetivo del ascenso se iba, y así ha sido. Sale lo mejor, ojalá en sus futuros clubes consigan su objetivo. Es un muy buen entrenador, la verdad, una gran persona y desearle lo mejor. Vamos ahora con Nico Medina. Bueno, yo es que a Nico Medina no lo veo trabajar en el día a día. Yo no puedo criticar a una persona que no tengo elementos de juicio, porque la gente sí en redes sociales los ha criticado mucho, pero Nico Medina yo no lo vemos. Claro. O sea, si tú no estás allí viendo el trabajo que hace todos los días, no puedes valorarlo. Y en el banquillo él se sienta en el día de los partidos, él no sale un momento, un segundo a comentar algo con el primer entrenador, pero yo no puedo juzgar a Nico. O sea, sí. No me atrevo a darle nada. Bueno, yo lo pondría en suspenso porque al final cuando comenzamos la temporada, donde Luis Oliver Sierra era el entrenador y Nico Medina era el segundo entrenador, al final en los entrenamientos el que ejercía como entrenador era Nico Medina. Y se ha visto que el equipo no ha funcionado durante la etapa en la que él era el entrenador, por así decirlo. Hasta que ha llegado David González, que se ha habido un salto. Por lo que yo lo pondría en suspenso y no sé, creo que va a continuar la temporada que viene con Marrero. Sí, con Marrero continúa. Creo que continúa, pero bueno, al final con Marrero va a ser claramente el segundo entrenador, Juan va a ser el primero. Y ojalá vaya todo bien y podamos conseguir subir, ¿no? Vamos ahora con una persona muy polémica donde las haya, como es Luis Oliver Sierra. Bueno, pues Luis es suspenso, pero no porque... Suspenso o dimisión. Bueno, dimisión ya no... Bueno, estamos hablando de la valoración de la temporada. Claro, sí. Suspenso porque tenía el objetivo de ascender el equipo, no lo ha conseguido. Independientemente de la inexperiencia que tuviera, yo creo, por lo que me llega, que no es tonto y que gana mucho en las distancias cortas, incluso es muy agradable. Sí, que es muy buen tío, me han dicho, ¿eh? Que es muy sí, o sea, dentro de las críticas que le hacemos toda la afición, también muchas veces, bueno, somos así, ¿no? Pero él tenía el objetivo de ascender al equipo, se lo puso la NUSPE, él lo cogió, no lo ha conseguido, igual que con David González, con más motivo con Luis es suspenso. Sí, Luis Oliver al final, pero todos sabíamos, al principio de temporada, él, me acuerdo que la temporada pasada terminó en segunda red, la famosa etapa con los mexicanos, porque pasó lo que pasó aquel día con el cerrajero, no sé cuánto, al final acabó como entrenador y no lo hizo mal. Y yo recuerdo jugadores de la anterior plantilla, no te acordarás, que nos comentaban que si Luis Oliver hubiese llegado 2 o 3 semanas antes, el año pasado, el equipo se hubiese salvado. Sí, nos lo dijeron. Nos lo dijeron jugadores de esa plantilla. Que ya no están este año en el club. Que ya no están. Ahora están en segunda red en otro club. Claro. Al final, yo creo que es un error de bulto por parte de la propiedad o de los que mandan en este club. Este año, con los que nos jugamos, con lo que prometieron en pretemporada, claro, de los abonos gratis en caso de no ascender, tienen que haber ido a caballo ganador. Yo entiendo que Juan García era. Yo entiendo que Juan Marrero no podía ser en ese momento porque al subir con el Don Benito, pues tenía contrato y no podía irse. Vale, perfecto. Pero si no puede ser Juan Marrero, hay muchos entrenadores hay otros Juanes, ¿verdad? En esta tierra. Juan, incluso Luismi, que es un tío que ha estado en segunda. Juan García era Juan García.
que tuviesen, que son entrenadores que conocen la categoría y conocen el club. Lo que no puede ser poner a esta persona, a Luis Oliver, que sí que tiene el título de entrenador, pero no es entrenador, nunca ha entrenado. Y han subestimado la categoría, han subestimado el grupo, y al final ha pasado lo que ha pasado, que hemos quedado quintos, que nos hemos metido en playoff en la última jornada, y al final no hemos conseguido ascender. ¿Y ahora qué pasa? Pues seguimos en tercera red, el club va a perder muchos ingresos porque los abonos son gratis, y al final estas son las consecuencias de una mala planificación deportiva. Por lo que yo, por eso dudaba entre suspenso o dimisión, porque yo no sé quién habrá tenido la decisión de poner a Luis Oliver. Pero desde luego entiendo que la propiedad, o sea, claro, porque Luis Oliver Sierra es empleado de... Claro, pues digo, ahora vámonos ahora con la junta directiva. Empezamos con la presidenta, que es María Bernabé. Bueno, pues yo creo que María Bernabé es que nadie le ha explicado lo que significa ser presidenta de un club de fútbol y mucho menos de la entidad del Club Deportivo Badajoz. Tiene pinta de ser una buena persona, sí, claro. Se le ve muy educada, muy agradable, pero con poca participación en la vida institucional. Yo no he visto ni una foto de ella con el alcalde, ir al ayuntamiento, ir a la diputación, sale invitada a venir cada 15 días al palco. Pues suspensa. Yo pondría ahora tanto en Bernabé como en Colate dimisión, porque al final cuando un presidente no... Perdón. Sí, un presidente que preside un club no actúa como tal, al final yo no sé lo que harán en sus casas trabajando con el club, pero aquí se han dignado a venir cada 15 días al palco y ya está. Entonces, tanto ella como Colate, que además Colate ya ha anunciado en sus redes sociales que deja el club, que no va a continuar con su tarea, que no sé cuál es, la vicepresidente, pero vamos. Tanto ella como Colate yo lo pongo en dimisión porque hace falta aquí gente que representa al club como se merece, que tenga una relación fluida con las instituciones, tanto con el ayuntamiento como con la diputación, como con la Junta de Extremadura. Y ahora vamos con el señor Peña, que era el personaje que fue aquí. Bueno, pues Javier Peña, el señor Peña, pues un empleado más, sí, gerente de la NUSPE para el día a día del Club Deportivo Badajoz, pero yo creo que las grandes decisiones no las ha tomado él, las habrá tomado Luis Oliver o alguien por encima. Me refiero sí, de la NUSPE. De la NUSPE y me refiero a grandes decisiones en el sentido, por ejemplo, la negociación con el Gébora. Claro. Yo le doy un suspenso, no le pido la dimisión porque es un mandado y aunque él tenga una idea sobre un tema, una negociación, si desde arriba no se la avalan y se la tiran por tierra, él no tiene esa capacidad para imponer su opinión. Entonces yo entiendo que Javier Peña, bueno, pues obedece y como todos los empleados nos debemos a la política de la empresa y obedece. Al final se critica mucho a Javier Peña, pero lo que comentaba, nosotros no sabemos quién manda en el Club Deportivo Badajoz. Nos pensamos que los que mandan aquí son Luis Oliver Sierra y Javier Peña, pero ni muchísimo menos. Hay gente por encima que es lo que toma decisiones. Sí. Se la acusa mucho. Lo que pasó con el Gébora, pues no sabemos quién se reunió con el Gébora. Para mí ahí fallaron muchas cosas que algún día comentaré. Sí, eso da para otro vídeo. Por lo que así queda nuestra tier list como el mejor jugador de la temporada Borja Domingo. En sobresaliente quedan Sergio Tienza, Lobato, David Calle, Jesús, Jorge Barba. 1-8 Busquezada. En 7 Fran Miranda, Alegría, Alonso, Alex Herrera. 6 Bermúdez, Santiluque. 5 Ginés, Agustín Izquierdo. Suspenso Gurdiel, Dani Cordero, Jorge Pérez, Alex Quesada, Montori, David González, Nico Medina, Luis Oliver y Javier Peña. Dimisión María Bernabé y Colate, y no han podido hacer nada David Grande, Jairo Vaz y Antonio Pablo. Por lo que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo totalmente diferente y bueno, a lo largo del verano, cuando haya noticias para comentar, pues haremos algún vídeo también comentando cosas del Badajoz. Así que si os ha gustado, suscribiros al canal, dejadle un like, un comentario, expresando vuestra opinión. Recuerdo que esta tier list, si la queréis hacer, está en la cuenta de Twitter, la cuenta se llama Bellingham Pacense. Aún así en la descripción también dejaré el link por si la queréis hacer y compartirla por eso. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias, Blanquinegros. Abonarse al Badajoz, ¿eh? Si sois abonado, gratis nos abonamos.